Hermanos, solo los que no han estado anteriormente, como Rosa María, ¿verdad?, que nos está visitando. Yo no sé si fuimos compañeros del colegio, yo creo que sí, ¿verdad? Qué bueno verte aquí esta noche, qué bendición. Bueno, si yo estoy aquí ya, Dios hace cosas grandes, ¿verdad, Rosa María? Tú sabes quién era yo en el colegio. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos en el capítulo ¿cuál, hermano? 13, ¿verdad? Que yo me equivoqué aquí. Capítulo 13, versículo 13. No hay ningún supersticioso, ¿verdad? Esta noche aquí, hermano. Ay, va a decir 13. No, ¿verdad? Ya nosotros, ya el Señor nos libró, nos libertó de obras muertas. Ya no creemos en la superstición, creemos que tenemos un Dios soberano que controla todas las cosas y que cada cosa que pasan y vienen a nuestras vidas son por su voluntad soberana y Él las usa para nuestro bien y para sus propósitos. Pero hermanos, el hermano Josué compartió la semana pasada hasta el versículo 12, ¿verdad? Y habló de lo que estuvo ocurriendo en estos primeros momentos del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Aquí en la isla de Chipre. Pero mire, el versículo 13, dijéramos, comienza la segunda etapa de este viaje misionero de Bernabé y Saulo. Este viaje misionero. Y vamos a leer el versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, o sea, el puerto ahí, ¿verdad?, en la isla de Chipre, Pablo dice, y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero Juan, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos exactamente cuántos eran los acompañantes, cuántos eran el grupo, ¿verdad?, que había emprendido este viaje misionero, enviados por el Espíritu Santo, encomendados por la iglesia allá en Antioquía. Pero si ustedes ven, hermanos, en el versículo, allá arribita, en el versículo, vamos a ver, es el versículo donde nos dice que Juan Marcos iba allá con ellos, ¿verdad? Es el versículo, y búsquelo ahí, donde es que dice, versículo 5, ¿verdad? Dice que llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también, o sea, Bernabé y Saulo, tenían también, dice, a Juan de ayudante. O sea, Juan Marcos, hermanos, como su nombre completo, había salido junto con Saulo y con Bernabé de Antioquía. Era parte de la expedición este hermano, Juan Marcos, y iba con ellos, dice, iba como un ayudante, como un colaborador de ellos, que eran los líderes, dijéramos, principales, ¿verdad? Juan Marcos iba de colaborador. Pero Juan Marcos, hermanos, no es la primera vez que aparece aquí. Si ustedes ven en el capítulo 11, ahí en Hechos, capítulo 11, en el versículo, o en el capítulo 12, perdón, versículo 25, 12-25. ¿Cómo es que Juan había llegado a la iglesia en Antioquía? Dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Se recuerdan? Ellos fueron a dejar una ofrenda a Jerusalén en nombre de las iglesias y de la iglesia en Antioquía. Y estando allá en Jerusalén, cuando venían de regreso, ellos dicen que también se trajeron a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. O sea, Juan era ¿de dónde, hermanos? De Jerusalén era Juan. Juan era de Jerusalén. Y
como vamos a ver, vamos a estar viendo, Juan, este hombre joven, ¿verdad? Era alguien muy conocido en la iglesia en Jerusalén, era alguien muy conocido y era un servidor ya en la iglesia en Jerusalén, era un discípulo en la iglesia de Jerusalén. Y de alguna manera Juan atrajo la atención de Saulo y de Bernabé a tal punto que ellos invitaron a Juan Marcos a que viniera con ellos a Antioquía, porque la iglesia de Antioquía estaba creciendo, ¿verdad? Estaba desarrollándose mucho y entonces necesitaban más obreros, porque siempre la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces ellos llevaron a este discípulo Juan Marcos de Jerusalén y lo trajeron a la iglesia en Antioquía para que ellos les ayudara. No sabemos las razones específicas, cómo es que él vino a formar parte, pero bueno, era un colaborador cercano de ellos dos, ¿verdad? De Bernabé y de Saulo, y él dice que cuando iban en el viaje, entonces Marcos iba de colaborador de ellos. Pero vimos la semana pasada qué estuvo pasando ahí en Chipre, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Josué habló de la oposición que siempre vamos a enfrentar en el ministerio, ¿no es cierto? Y entonces hubo ahí, como pueden ver, un tal ¿cómo se llamaba, hermano? Bar Jesús. Bar Jesús dice que era un falso profeta judío que hacía magia ahí en la isla de Chipre. Y este mago, dice el versículo 7, que, bueno, este Bar Jesús tenía la atención de la gente y él estaba estorbando a Bernabé y a Saulo para que ellos predicaran la palabra al procónsul Sergio Paulo. Dice que éste les resistía, Elimás, el mago, y procuraba, dice, apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dice, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás, dice, de trastornar los caminos del Señor. Y bueno, Bar Jesús quedó ciego, ¿verdad? Porque Saulo, en el nombre del Señor, le dijo, le profetizó que iba a quedar ciego. Y Marcos, hermano, vivió todo esto, él fue testigo, él tuvo quizás a Bar Jesús, ¿verdad? Ahí a la par, y este Bar Jesús quizás tenía una apariencia algo fea, ¿verdad? Algún su demonio tenía, hermano. Y a ver si le dio un susto a Marcos, no sabemos, pero él vio, como dicen los muchachos, él se echó todo el rollo ese, hermano. Él lo vivió en carne propia, ahí directamente, Juan Marcos. Pero hermano, Juan Marcos, como puede ver aquí mismo en Hechos, hermanos, capítulo 12, en Hechos capítulo 12, ahí atrásito donde estamos, Juan Marcos, hermanos, era hijo, nos dice la escritura aquí, que era hijo de una hermana llamada María. 12:12, lea 12:12, leamos, dice, y habiendo considerado esto, dice, está hablando de Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pedro estaba preso y milagrosamente, eso lo vimos hace días atrás, y el Señor mandó a su ángel y lo liberó de la cárcel, porque ya Herodes lo iba a matar, iba a hacer un show ahí, un espectáculo público, iba a matar, iba a ejecutar a Pedro. Pero el Señor lo sacó milagrosamente a través de un ángel. Y cuando Pedro sale esa noche de la cárcel, hermano, ¿a dónde va Pedro? ¿Hacia dónde se dirige en Jerusalén? Se va a la casa de Juan Marcos. Esa noche, cuando Pedro sale de la cárcel, él se va a la casa de Juan Marcos, a la casa de María, que era la mamá de Juan Marcos. Dice, habiendo considerado esto, dice, llegó a casa de María, la madre de ¿quién? De Juan, dice. El que tenía por sobrenombre Marcos, para que no tengamos dudas de que se refiere a la misma persona. Donde muchos estaban reunidos, dice, orando. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta y lee las epístolas que ¿dónde se reunía la iglesia en aquel entonces, hermano? En casas. Algunos le llaman casa iglesia, ¿verdad?
Y es lo que normalmente ha ocurrido y está pasando en algunos países donde los hermanos, la iglesia no se puede congregar públicamente. La iglesia se reúne en casas iglesias o iglesias en casa, como le llaman algo otro. Entonces, la casa de Juan Marcos, hermanos, era una casa iglesia. Y María, la mamá de Juan, era una líder en la iglesia. Era una anfitriona, ¿verdad? Era una líder. Ella había abierto las puertas de su casa para que ahí la iglesia se reuniera. Y dice que ¿cuántos hermanos habían, hermano? Muchos hermanos. O sea que era una casa chiquita, hermano. ¿Ah? ¿Cómo era la casa de ella? Grande, era una casa grande. O sea que aparentemente ellos eran de una familia algo acomodada, podríamos decir, ¿verdad? Juan era de Jerusalén, en su casa había una iglesia, su mamá era una líder. Algunos comentaristas dicen que a esta altura, como no se menciona al papá, probablemente ya María era una viuda. Y por eso no se menciona al padre de Juan Marcos. Pero era una casa grande porque era una familia seguramente acomodada, pero en aquellos días, hermanos, no era tan fácil dar la casa para un grupo de la iglesia. Hoy es bien fácil, hermano, ¿verdad? Hoy a veces dicen, no, yo no quiero dar mi casa porque me van a arruinar los muebles de la sala, dice. Esos son los grandes problemas hoy día, ¿verdad? Que me van a arruinar los muebles, mucho trabajo después arreglar la casa, ensucian, los hermanos se van bien noche. Bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Son problemas bien grandes hoy para no dar la casa. Me ensucian las paredes, los vecinos son muy enojados y no les gusta que hagan ruido aquí en la colonia y cosas como es. Pero en aquellos días, hermanos, el que abría su casa estaba exponiendo no los muebles, la sala, el patio, los vecinos, estaba exponiendo su vida. Porque como acabamos de leer, Herodes, o sea, la iglesia era perseguida. Entonces no era cualquiera María. Y Juan Marcos era su hijo, dice. O sea, este Juan Marcos, que es nuestro personaje del cual estamos hablando esta noche, que dice nuestro texto, el versículo 13 del capítulo 13, Juan Marcos, ese es nuestro título, hermanos, esta noche. ¿Verdad? Vamos a verlo ahí en la pantalla. Juan Marcos. Juan Marcos era un siervo, pero vamos a ver que fue un siervo que fue renovado. ¿Por qué decimos que fue un siervo renovado? Porque vemos aquí que él que hizo, hermanos, cuando iba en el viaje, se les apartó. Pero no para ir a predicar a otro lado, hermano. Ni siquiera dice que regresó a Antioquía, que era la iglesia donde él estaba, sino que se fue ¿para dónde? Donde su mamita se fue. Para donde su mami. Para su casa se fue. ¿Verdad? Se fue a Jerusalén, Juan Marcos. No se fue para Antioquía, sino que se fue para su casa. Y hermano, Juan Marcos, si usted lee Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice que, ese versículo dice que Marcos, dice que era sobrino de Bernabé. Juan Marcos, era hijo de María y era sobrino de Bernabé, o sea que María era hermana ¿de quién? De Bernabé. Y Bernabé, esta es otra razón para decir que era una familia bastante acomodada, porque Bernabé tenía tierra, se recuerdan en Hechos capítulo 4. ¿Qué hizo Bernabé, hermanos? Vendió unas propiedades, dice, y dio el dinero a la iglesia. Y eran levitas, o sea, su trasfondo judío familiar era levitas, y ser un levita tenía, ¿verdad? Usted sabe, un gran significado, especialmente en cuanto al aspecto espiritual. Lo que era ser de la tribu de Leví, fue la tribu que Dios apartó de las 12 tribus de Israel. Y ellos tenían ese trasfondo, eran levitas.
era una familia acomodada. Y Juan Marcos, hermano, dijéramos, era como muchos, como nuestros hijos, o muchos, o algunos de nosotros que crecimos en la iglesia. Juan Marcos creció ¿a dónde, hermano? En la iglesia. Juan Marcos quizá era de los que se quedaba dormido en las sillas, ¿verdad? De niño. La familia de Juan Marcos fue de las primeras familias que recibieron el evangelio en Jerusalén. Y Juan Marcos era quizás de los que se quedaban en la silla y desde pequeño recibió el evangelio, recibió la palabra y sus papás lo educaron, le dieron una educación cristiana, recibió la palabra. Y entonces, hermanos, y si usted lee Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, dice que Juan Marcos, hermanos, era un hijo espiritual, era un discípulo del apóstol Pedro. Juan Marcos sirvió en Jerusalén cerca de Pedro, fue un gran colaborador, fue un hijo. Pedro se refiere a él como un hijo. Así dice Primera de Pedro capítulo 5, 13, dice, y Marcos dice, mi hijo os saludan. Se refiere a Juan Marcos como un hijo suyo. No, obviamente no era un hijo carnal, María no era la esposa de Pedro, ¿verdad? Era un hijo espiritual. Entonces imagínense quién era Juan Marcos, hermano. ¿Cuántos conocían en la iglesia en Jerusalén a Juan Marcos? Todos. Y se hizo quizás más famoso el Juan Marcos cuando se fue de misionero, hermano. Se fue a un viaje no de viaje de corto plazo, sino que se fue trasplantado a Antioquía. Y fue llevado a Antioquía y sirviendo, y allá los hermanos en Jerusalén decían, Juan Marcos está sirviendo allá entre los gentiles en la iglesia en Antioquía, y Dios lo está usando allá. Juan Marcos era un misionero de la iglesia de Antioquía. Y va en el viaje con Pablo y con Bernabé. Imagínense qué más podía aspirar. Pero a medio viaje, hermano, el Juan Marcos, el gran Juan Marcos, ¿qué le pasa? Se las cantinflió, como dicen, hermano. A saber por qué no nos dice el texto, por qué razón, pero dice que él se apartó de ellos y los dejó solos y no quiso seguir en ese viaje, en el viaje misionero. O sea que Juan Marcos, hermano, se convierte aquí en nuestro texto en un desertor, ¿verdad? Juan Marcos fue un desertor, por eso decimos un siervo renovado. Como siervo falló, a pesar de quién era, del reconocimiento que tenía, de todo lo que había avanzado como en el ministerio, en el servicio a Dios, lo vemos aquí, volverse atrás. Les dio la espalda. Fue, en otras palabras, un desertor, un traidor, hermano. Juan Marcos, a pesar de quién era, dijéramos, de todas las condecoraciones que podía tener Juan Marcos y todo lo que pudiéramos decir, ¿verdad? Se apartó de ellos antes de terminar el viaje, tiró la toalla, tomó la decisión de dejarlos. Y por eso, hermanos, si usted lee aquí en el capítulo 15 conmigo, Hechos capítulo 15, ahí adelantito, después, hermanos, ellos regresaron a Antioquía, que era la iglesia que los había enviado, ¿verdad? Y vamos a ver después que ellos le dieron cuenta del viaje a la iglesia. Y llegó un momento, aquí en el capítulo 15, versículo 36, dice que después de algunos días, o sea, después que terminaron el viaje, todo lo que nos saltamos es el resto del viaje, llegaron a Antioquía y estuvieron unos días allí. Después de esos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están los hermanos, a ver qué ha pasado con ellos. Y Bernabé dice, ¿qué quería Bernabé, hermano? ¿Llevar consigo a quién?
a Juanito. Quería llevar a Juanito, el hermano Bernabé. Dice al que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, no hay duda que era el mismo, ¿verdad, hermano? Del que estamos hablando. Quería llevarlo, dice. Dice, pero a Pablo no le agradó, dice. No le pareció bien llevar consigo al que los había traicionado, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, había dejado la obra. Y el mismo Señor Jesús dijo que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Imagínense en qué situación estaba Juan Marcos. A Pablo quizás le resonaban esas palabras del Señor. Y él decía, este no es digno de Jesús. Este no es digno del ministerio que Él nos ha encomendado. Este no es digno de ser un obrero en la viña del Señor. Y quizás Pablo pensaba en todas estas cosas. Dice, no le pareció. Dice, y esto trajo un desacuerdo entre ellos, dice, a tal punto, hermanos, que se separaron, dice, el uno del otro. O sea, Bernabé y Pablo. Bernabé, tomando a Marcos, dice, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Y no vamos a entrar quién tenía la razón, o sea, es bien obvio quién tenía la razón, ¿verdad? Porque a partir de este momento Bernabé nunca más se vuelve a mencionar. Juan Marcos necesitaba que, hermanos, ser renovado. ¿Y cómo alguien va a ser renovado, hermano? Un siervo va a ser renovado con un poquito de disciplina, con un poquito que el alfarero, ¿verdad?, lo vuelva a agarrar y lo vuelva a hacer. Pero para volver a hacer un vaso, primero, ¿qué hay que hacer con el anterior? Deshacerlo. Y eso debe de doler un poquito, hermano, ¿verdad? Deshacer un vaso y volverlo a hacer. Entonces, Bernabé, hermano, se fue para Chipre, de donde él era originario, ¿verdad? Como ya vimos, Bernabé era ahí él era un judío, pero creció en Chipre, según nos dice el capítulo 4 del libro de los Hechos. O sea, ahí Bernabé, seguramente él sirvió ahí al Señor, quizás fue pastor en alguna de las iglesias en Chipre y Dios lo usó seguramente de una forma maravillosa. Dios lo siguió usando, de eso no tenemos duda. Y estuvo ahí y era una región que a él lo conocían mucho y quizás por eso se fue para ahí, ¿verdad? Era muy conocido quizás Bernabé en esos lugares. Pero a partir de aquí hay un parteaguas, como dicen, y Pablo, ¿verdad?, toma toda la luz, se centra en la vida de Pablo como aquel que estaba llevando la antorcha, y el Espíritu Santo, dijéramos, le respalda. Ahora, hermanos, no sabemos exactamente cuál fue el motivo de su deserción, porque el texto no lo menciona. Pero si vemos el desarrollo de la historia, hermanos, muy probablemente pudiéramos, al menos dos cosas pudiéramos decir. Uno, que tuvo temor. Puede ser que él ya no siguió en el viaje porque tuvo temor al ver la oposición, al ver los peligros. Y tuvo temor, se llenó de temor. Quizás al ver lo que pasó con Bar Jesús, hermanos, al ver la oposición y todas estas cosas. Y de hecho, hermanos, si usted termina de leer el viaje, usted va a encontrar una verdad ahí, y es que la oposición aumentó a medida que el viaje avanzó. A medida el viaje avanzó, las oposiciones fueron más grandes, y esa fue la norma en el resto del ministerio del apóstol Pablo. Porque Pablo no fue ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman, hermanos? Un personaje famoso, ¿verdad?
un televangelista. Pablo no se convirtió en un televangelista, aclamado por las masas, ¿verdad? Y Pablo se hizo famoso en todas partes por su predicación y por los milagros que hacía y toda la gente. No, eso que pasó con Bar Jesús fue solo un dulcito de todo lo que ocurrió después y de las grandes oposiciones, al punto de que, como vamos a ver más adelante, de Iconio Pablo salió muerto de la ciudad. Y de todas las oposiciones que enfrentó, definitivamente Marcos no estaba preparado para enfrentar esas oposición. ¿Y por qué no estaba preparado? Porque no había sido formado suficientemente en su vida el carácter de un siervo de Jesucristo. Una cosa es ser un rico y famoso, hermano, de Hollywood, ¿cómo se llama? Del mundo artístico de los evangélicos. Esa es una cosa. Pero otra cosa es ser un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Servir al Señor Jesucristo, como dice Pablo, si sirviera todavía a los hombres, no agradaría a mi Señor, dice Pablo. Entonces él no estaba formado, aunque había crecido en las bancas de la iglesia y era hijo de una familia muy cristiana y de líderes de la iglesia, y había sido discipulado por el apóstol Pedro, y había sido discipulado por el apóstol Pablo, y había sido discipulado por el gran Bernabé y por todos estos personajes, pero él no estaba preparado en su corazón para ser un verdadero siervo de Jesucristo. Y por eso él se apartó, porque tuvo temor quizás. Y lo otro que quizás pudiera haberlo motivado, hermanos, a dejar el viaje, fueron las incomodidades del viaje. ¿Dónde había crecido Marcos, hermano? ¿En una casa? ¿Cómo era la casa de Juan Marcos, hermanitos? Cómoda. Tan cómoda que cabían un montón ahí reunidos. En una casa amplia, que con bonitos jardines. A ver cuántos sirvientes tenía allí la mamá, la hermana María. Una gran casona que había crecido, hermano. Y entonces todavía era Marquito. Era Jaimito todavía. Mito, ¿verdad? Era Marquito, el hijo de la hermana María, la hermana que tenía influencia en la iglesia. Él había crecido quizás con muchas comodidades y con todo el cariño de los hermanos, el reconocimiento de toda la iglesia, y hasta este punto Marcos era Marcos. Juan Marcos era Juan Marcos, el sobrino de Bernabé y el hijo de la hermana María. Pero cuando en el viaje, un viaje misionero, hermano, y enfrentó estas cosas y las incomodidades del viaje, a saber cómo les tocaba dormir. Como dijo Pablo, para todo estoy entrenado, dijo, para cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Pero qué tremendo, hermano, es el corazón de nosotros, ¿verdad? De los que nos pudiéramos decir siervos, pero usted es un siervo. Si usted es salvo, un siervo. Si usted salva, es una sierva, según la palabra de Dios. Usted y yo somos siervos. Amén, hermano. Entonces, pero un siervo, hermano, debe de estar preparado para toda buena obra. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez, y cuando hay escasez vamos a andarnos quejando. Entonces, ¿somos siervos o qué somos? Vamos a andarnos quejando todo el tiempo de cómo estamos. Tenemos un mal amo entonces. Entonces quizás Juan Marcos no quiso sufrir las incomodidades del viaje. Y por eso quizás temor, oposición, incomodidades. Si él estaba acostumbrado a dormir en una cama de 3 colchones, hermano. Y por eso se regresó allá a Jerusalén.
Necesitaba que la hermana María lo contemplara un poquito. Que le diera el atolito en la mañana, la avenita caliente, que le sobara los pies. Necesitaba, ¿verdad?, todo el cariñito de su mami, Juan Marcos. Entonces, esto puede ser común, hermanos, entre obreros jóvenes, ¿verdad?, que han crecido en medio de la iglesia, muy protegidos, muy cuidados, y nunca a veces han enfrentado el mundo, como otros que quizás crecimos en el mundo y el Señor y ya venimos todos reventados y ya sabemos. Pero muchas veces este es el problema de los hermanos que crecen en la iglesia, ¿verdad? Y claro, Juan Marcos tenía un llamado de Dios, hermano, al ministerio. Claro que sí. De hecho, Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio, imagínense. Después de todo esto, él escribió el Evangelio. O sea, Dios lo había llamado, él tenía un llamado muy especial. Y él era un hijo de Dios, un siervo de Dios, pero en este punto no estaba preparado, no estaba formado lo suficiente para ser un verdadero siervo del Señor Jesucristo. Por estas cosas. Por ejemplo, hermanos, saben que, por ejemplo, para hablar un poco de nosotros, esto es algo muy parecido a lo que hemos enfrentado, por ejemplo, nosotros aquí en la escuela. Muchos hermanos que han servido aquí en la escuela, jóvenes que crecieron aquí, claro, algo lindo, Juan Marcos, pero hemos enfrentado el fenómeno, el síndrome de Juan Marcos. Hermanas, hermanos consentidos, que no se les puede decir nada, que piensan que la iglesia y todo debe de girar alrededor de ellos. Y entonces, pero ¿saben cuál es lo peor? Que Juan Marcos tenía su padrino. ¿Cómo se llamaba el padrino, hermano? Bernabé. Juan Marcos tenía su padrino, se llamaba Bernabé. Y esto es común en las iglesias. Esto es común, no es algo nuevo. Pero es el síndrome de Juan Marcos, que tienen sus padrinos, sus madrinas que los han visto crecer. Y entonces son niños grandes, pero que no están formados para hacerle frente a lo que es realmente servir al Señor Jesucristo. Y entonces que han crecido y creen que toda la iglesia debe de girar alrededor de ellos y que la iglesia está para servir a los siervos, imagínense. La iglesia está para servir a los pastores. La iglesia está para que la iglesia nos sirva a los pastores y nos rinda tributo y que piense en todas nuestras necesidades y en todas nuestras comodidades. La iglesia está para que los pastores vivamos una vida fácil, descansada, porque somos los siervos de Dios. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que vemos también que nos han vendido los ricos y famosos, ¿verdad? Y a veces la misma iglesia ha aceptado esas cosas. Y entonces, imagínense qué difícil. Juan Marcos necesitaba ser disciplinado. Pero el padrino, ¿qué dijo? No, dijo, si este Juancito, no hombre, si se lo llevó. Se lo llevó. Entonces, hermano, nosotros no debemos, si vamos a servir al Señor, no debemos de estar pensando en padrinos, hermano, ni en madrinas. Aquí, los que hemos crecido en la iglesia, tenemos un llamado a servir al Señor. No debe de estar esperando padrinos y madrinas que nos anden cuidando y protegiendo. Lo que necesitamos los siervos de Cristo es un amo. Un amo. Uno. Los siervos dan padrinos, madrinas, necesitan al amo.
llama, ¿cómo, hermanos? Cristo Jesús. Y si usted a veces, porque todo esto es el corazón nuestro, así es el corazón humano. No, es la ciencia quiera de nosotros. Imagínense si hemos visto a los hermanitos crecer. Dicen, este es un siervo. Bueno, está bien que sea un siervito, pero necesita ser un siervo. Y si usted y yo tenemos la tentación de ser padrinos o madrinas de alguien, arrepentámonos de eso. Porque vamos a ser un estorbo para el Señor, para la obra de Dios y para que esos hermanos y esas hermanas maduren y crezcan y le puedan servir de verdad al Señor Jesucristo. Amén. Eso no maduran a veces los hermanos, porque muchos padrinos y muchas madrinas tenemos los siervos, hermano. Entonces, porque hermano, lo que fue quizás en un tiempo su mayor bendición para Juan Marcos, llegó a ser su mayor tropiezo, ¿verdad? Si la bendición de tener una congregación y unos hermanos que los cuidan a uno, que lo protegen y todo eso tan lindo. Pero hermanos, el propósito de Dios es que crezcamos. Que usted y yo crezcamos. Amén, hermano. Que no seamos niños. Si usted se convirtió hace un mes, hace un año o hace 20 años, el propósito de Dios no es que nos quedemos bebecitos. Y que al primer pellizcón, a la primera mala mirada, ya nosotros no estamos para eso, hermano. Para que a la primera mala mirada ya no voy a servir al Señor. Porque ¿y quién dice que le va? Mejor si no le agradecen. El Señor le va a pagar más, dice la palabra. Pero si nos agradecen mucho, ya tenemos la recompensa y eso nos roba la recompensa, la verdadera, hermano. Entonces, mejor que no nos agradezca. Pero, hermano, no seamos tropiezo al Señor, al alfarero que está tratando con las vidas también. Claro, ¿quién quiere sufrir y quién quiere que el otro sufra más? Nuestros hijos, nuestros hermanos, a quienes amamos. Pero tenemos que pedirle al Señor y decir, Señor, cumple tus propósitos. Cumple porque como dice la carta a los Hebreos, dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De hecho, por eso les decía de la escuela, por eso muchos de los hermanos se fueron. Yo nunca casi, quizás primera vez que hablo de esto, pero ya que estamos tratando este punto, es un buen momento para hablar de esto. Pero casi les puedo decir que la mayoría que se fueron y que de niños estuvieron y crecieron y sirvieron en la escuela, se fueron por esto que estamos hablando. Porque no querían crecer. Porque querían seguir haciendo las cosas a su manera sin que nadie les dijera nada. No querían servir de verdad, porque todavía siguen pensando que la obra es para nuestro beneficio. No, la obra no es para los beneficios de los siervos, no. No, nuestra recompensa verdadera la vamos a recibir del Señor cuando Él nos llame y diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No estamos sirviendo a la iglesia, estamos en la obra del Señor para buscar nuestro beneficio personal. Sí es cierto, debemos de vivir del Evangelio porque así lo mandó el Señor. Pero no estamos los pastores, los siervos de Dios, estamos para ver qué provecho sacamos de la iglesia, qué provecho sacamos de los hermanos.
Nosotros estamos para servir a la iglesia, para servir al pueblo de Dios hasta el último sudor, hasta la última gota de sangre si es necesario. Para eso nos llamó el Señor, a cada uno de nosotros. Y necesitamos crecer en eso, para que el mundo crea. Para que el mundo no diga, son unos grandes sinvergüenzas los pastores. Son unos sinvergüenza los evangélicos, porque cómo hablan, pero y cómo viven. Eso dice el mundo, tristemente. Pero Juan Marcos, hermano, fue restaurado. Juan Marcos, hermano, estuvo listo para el ministerio. No sabemos todo lo que pasó, pero mire, por lo menos leamos dos pasajes. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Quizás unos 5 años después, durante el segundo encarcelamiento de Pablo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice que Juan Marcos le dice es útil para el ministerio. Juan Marcos es un siervo, está diciendo. Juan Marcos fue transformado, 2 Timoteo 4:11. Juan Marcos fue transformado y vino a ser un siervo cuando estaba en la cárcel. Dice, porque me es útil para el ministerio. Es un siervo, quiere decir eso. Es alguien útil, es un siervo, es un verdadero siervo. Y dice también, hermanos, aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Colosenses 4:10, ya el tiempo se nos acabó. Pablo dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, dice, recibidle. O sea, Pablo dice allá a Timoteo, Marcos es útil ahora. Marcos es un tiempo fue inútil. Siervo aprobado, está diciendo. Está listo para servir al Señor Jesucristo. Es un siervo aprobado. Es un siervo que puede ser usado. Y aquí dice, Pablo recomienda a Marcos. No, Pablo no es que no lo quería llevar porque tenía algo contra él. Simplemente que él necesitaba ser tratado por el Señor para que estuviera listo y para que pudiera ser recomendado y pudiera ser útil a la obra del Señor, verdaderamente útil. Y lo llama un colaborador suyo, un obrero. En Filemón capítulo 1 versículo 24 también Pablo habla acerca de él. Pero quiero que terminemos, hermanos, leyendo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hermanos, aquellos que son ejercitados en la disciplina del Señor estarán verdaderamente listos para la obra. Listos para la obra. Listos para servir al Señor y servir a la iglesia y servir a este mundo. Mire lo que dice la Escritura aquí del Señor Jesús. Hebreos capítulo 5 versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Sacerdote quiere decir que siervo. La palabra sacerdote quiere decir servicio, quiere decir sirviente. Un sacerdote es un sirviente, es un ministro, quiere decir sirviente. Ministerio es servicio, quiere decir esa palabra. Tú eres sacerdote para siempre, o sea, eres un sirviente para siempre, quiere decir, según el orden de Melquisedec, que está hablando de Jesús. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo,
Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Jesús como siervo de Dios, como aquel que se hizo hombre y vino a este mundo para convertirse en un siervo, que se despojó de sus vestiduras reales, se despojó de su vestidura divina y se hizo semejante a nosotros, tomando la forma de un siervo, dice Filipenses capítulo 2, está hablando de eso. Dice, y por lo que padeció siendo en sus días de carne, y como él rogó allá en la tentación en el desierto, y cada vez que experimentó como cuando sudó grandes gotas de sangre allá en el huerto de Getsemaní, dice, por lo que padeció, ofreció ruegos y súplicas y gran clamor, dice, y lágrimas. Cuántas veces Jesús se fue y pasó las noches orando, y cuántas veces lloró y clamó delante de su Padre, diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Pero dice el versículo 8 aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, porque a través de todas estas cosas que Dios usó para perfeccionarlo a Cristo, como hombre fue perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación, pudo cumplir el propósito del Padre, el propósito divino para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y hermanos, el mismo camino somos llamados nosotros a seguir. Eso quiso decir Jesús cuando dijo, tome su cruz y sígame. Eso quiso decir. Seguir sus pasos. Yo no estoy diciendo que no estoy hablando de un masoquismo. Porque Pablo dice, para todo estoy preparado. Cuando hay abundancia, el Señor es bueno. Y el Señor le dijo a Pedro, 100 veces más te voy a dar. Y el mismo Jesús dijo a sus discípulos, dijo de la provisión que el Padre les daría como siervos. Dijo, ni siquiera Salomón en sus días con todo su esplendor se vistió como uno de esos lirios del campo. Vean los pajaritos y mi Padre, dijo Jesús, los alimenta, y mi Padre los viste de esa manera tan especial. Y Dios es bueno y nos bendice y nos da más de lo que necesitamos. Pero el asunto es que Pablo dice, sí, estoy dispuesto y estoy preparado para cuando el Señor nos da abundancia y cuando también enfrentamos oposición, enfrentamos dificultades y enfrentamos escasez o enfrentamos dificultades de esta o de otra forma, estamos preparados. Y un siervo de Jesucristo debe de estar preparado para las cosas que el Señor traiga a su vida, porque es un siervo y es su amo. Amén, hermano. Entonces, lo mismo aplica a nosotros, hermano. Y Juan Marcos fue restaurado. Y Pablo le escribe a los romanos y dice que son irrevocables los dones y los llamamientos de Dios. Juan Marcos, hermano, había sido llamado por Dios y Dios lo había dotado y Dios había usado. Y yo no estoy diciendo tampoco que no vamos a ser cariñosos y cuidadosos con nuestros hijos y con nuestros discípulos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es de que llega un momento en que el mismo Señor se encarga cuando Él quiere que subamos un peldaño más de tratar con nuestras vidas. Y aunque tengamos 100 padrinos, el Señor los va a apartar a todos y va a mover todo para que poder hacer Él su obra en nosotros. Y nosotros debemos discernir y entender estas cosas, ¿verdad? De que Dios quiere tratar y obrar en cada uno de nuestros corazones y Él está tratando con toditos nosotros, ¿no es cierto, hermano? Por ratito le pone más fueguito al horno y uno siente, ¿verdad? Y ¡ay, Señor! Pero los siervos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué va a decir un siervo, hermano? Amén, va a decir. ¿Qué va a decir usted esta noche? Amén, Señor.
Así como me tiene, es lo que necesito, Señor. Pero a veces ni así, ¿verdad? Ni así a veces damos los pasos que el Señor quiere que demos, hermano. Pero el Señor, digámosle esta noche, tú eres mi amo y yo soy tu siervo. Y tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Y Señor, quiero que encuentres en mí un corazón dispuesto, quiero que encuentres en mí una vida dispuesta. Y Señor, cumple tu buena voluntad, tu agradable voluntad y tu perfecta voluntad en mi vida. Señor, haz como a ti te place, Señor, y haz en mí como tú has pensado, Señor. Y vemos a Juan Marcos, amados hermanos. Al final, imagínense, ya no hablé más de eso por el tiempo, pero Juan Marcos, después de todo esto, escribió el Evangelio de Marcos. Pedro dice, de los escritores de la Biblia, ¿verdad? Dice, hombres santos de Dios, dice, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y entre esos hombres especiales que Dios escogió, 39 hombres en toda la historia de la humanidad, que Dios escogió para escribir y darnos su palabra, hermano. Entre esos 39 hombres que Dios usó, está Juan Marcos, el que abandonó a Pablo y a Bernabé cuando en su primer viaje misionero. Y Pedro dice de estos hombres, hombres santos de Dios. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer con usted y conmigo, hermano? A lo mejor habemos alguno aquí, hay alguien aquí que usted por algún motivo, usted no logra, ¿verdad? Porque a veces sufrimos tantas situaciones, a veces son temores, a veces es nuestra comodidad, a veces puede ser daños que nos han hecho, que nos han desanimado, nos han desalentado, tantas cosas que pueden hacer que nos echemos para atrás. Dios conoce nuestros corazones, pero el llamado que Dios le ha hecho a su vida, eso no cambia, hermano. Eso nunca va a cambiar. Y esta noche usted está aquí y el Señor ha permitido que demos esta palabra porque Él lo que quiere es animarlo. Que pueda ser que hemos dado un paso atrás, pero eso no quiere decir, ahí no se ha acabado todo. Aún con Juan Marcos, que dio un paso atrás, hermanos, Dios hizo algo tan grande y tan maravilloso como escribir un libro de la Biblia, el Evangelio de Marcos. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer con usted? Maravillosas en lo que está por delante. Dios nos quiere usar a cada uno. Aunque hayamos vivido y pasado a saber qué cosas, y a pesar de nuestro corazón que es cómodo, o a pesar de nuestros corazones que puedan ser miedosos, o a pesar de que estamos heridos porque alguien nos ofendió, porque alguien nos falló, a pesar de todo eso, Dios nos quiere hacer siervos para su gloria, como dice ese canto. Vamos a orar, hermanos, y vamos a entonar ese canto. Pongámonos de pie, hermanos, son ya el tiempo, pero cantemos una vez ese canto y nos vamos a ir. Ore, hermanos, oremos en lo que